Buen día, pequeños del segundo grado. Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos, siempre con la bendición de Dios. Seguimos desarrollando nuestra experiencia de aprendizaje. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Es así que hoy desarrollaremos el área de comunicación con la actividad Leemos sobre los alimentos. Recursos para la actividad. ¿Qué necesitas? Lápiz, colores para hacer el subrayado en tu texto, cuaderno u hoja de rebozos, borrador y la ficha de aplicación que se encuentra en la plataforma. Hoy estamos jueves 22 de octubre del 2020, en el cual tú tienes la siguiente meta: leer un texto sobre los alimentos para compartirlo con la familia. ¿Cómo logramos la meta? Para alcanzar la meta propuesta, debes tener en cuenta las siguientes características o criterios. Ubicar información en el texto escrito. Aquí, por ejemplo, se nos muestra que cuando te hacen una pregunta, tienes que ubicar en el texto a través de la estrategia del subrayado. Es muy importante que tú hagas esto para que puedas saber dónde dice eso en el texto y así tu respuesta sea la correcta. Otra característica es explicar de qué trata principalmente el texto. Eso lo harás con la ayuda de un familiar, al cual le explicarás cuál es el contenido del texto que has leído. Y por último, un tercer criterio es opinar a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Por ejemplo, observamos acá que este texto tiene bastantes imágenes, pero si vemos en esta parte de aquí, hay una niña que está pensando qué debe de comer, ¿verdad? Entonces, ¿para qué se habrá puesto esta imagen en el texto? Para explicarnos que la niña está decidiendo si debe de comer una hamburguesa o ensalada. Antes de la lectura, observa sus imágenes, fíjate cómo está organizado, cómo inicia y qué contiene. Recuerda si alguna vez viste un texto similar. Entonces, aún no debemos de leer este texto, sino analizar cuál es el contenido, cómo está estructurado, qué tipo de texto es. Empecemos entonces con nuestro análisis. Este texto ya lo hemos leído en una anterior oportunidad, ¿verdad? Así por su estructura, ¿qué tipo de texto es? Ustedes observan que tiene muchas imágenes que son explicativas, que nos dicen de qué trata cada parte de este texto. Por lo tanto, es evidente que este texto es una infografía.
Si vemos nosotros, en los dibujos que se nos muestra, están los alimentos, ¿verdad? Hay diferentes alimentos que estamos observando nosotros. Entonces, este texto también me va a explicar que hay una clasificación de los alimentos. Pero miren la parte de abajo. Ustedes observan estas figuras que yo sé que ya lo están ubicando. ¿En qué tipo de alimento ustedes lo consumen? Y que son sus favoritos de ustedes. ¿Lo han visto o no en sus envolturas de las golosinas? Así es, estos son los octógonos, ¿verdad? ¿Qué nos indican ellos? ¿Algo se nos estará prohibiendo con esto? ¿O se nos está informando de un peligro por consumirlo? Ajá, entonces en esta parte de aquí se nos está diciendo que hay algo dañino, ¿verdad? Algo peligroso que nosotros consumimos y que va a afectar nuestra salud. Entonces ya hemos encontrado de qué trata este texto, ¿verdad? Obviamente trata de los alimentos. En esta parte nos dirá qué son los alimentos. Luego aquí, cuáles son su clasificación, ¿verdad? Y en esta parte, qué alimentos son perjudiciales para la salud. Piensa y responde las preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto será? En esta parte nosotros, donde se nos plantea de qué tratará el texto, vamos a dar nuestras hipótesis de lo que puede contener la lectura que hemos analizado. En este caso, responderemos: el texto tratará sobre los alimentos, su clasificación y cuáles son dañinos para nuestra salud. Y aquí es evidente que el texto será una infografía. Muy bien. Recuerda, las infografías brindan información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones. Pasamos al momento durante la lectura. Quiere decir que ya es momento de leer el texto. Para leer este texto es importante que tengas en cuenta los siguientes pasos. Identifica y señala las secciones del texto, es decir, en la lectura debes darte cuenta cuáles son las secciones que tiene. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vas a guiar de las letras, o mejor dicho, de las palabras que tienen un color distinto. En este caso vemos aquí que tenemos rojo, verde, ¿verdad? Estas palabritas que ustedes ven aquí ya nos indican las secciones que tiene este texto. En este caso, este de color rojo sería el título y las demás serían como unos subtítulos. Entonces, ¿cuántas secciones observan aquí? ¿Se dieron cuenta cuántas son? Muy bien. Luego de ello, lee sección por sección y analiza las imágenes que presenta. Lee en silencio, luego en voz alta. Los alimentos son sustancias nutritivas para el funcionamiento y desarrollo del cuerpo. Algunos de ellos, consumidos en exceso, dañan la salud. Origen de los alimentos: origen animal, origen vegetal, origen mineral. Alimentos naturales son aquellos que conservan su estado natural o son mínimamente procesados. Nos ayudan a vivir sanos y saludables. Verduras, frutas, carnes, menestras. Alimentos procesados y ultraprocesados son dañinos para la salud. Comerlos en exceso ocasionan sobrepeso, enfermedades cardíacas, cancerígenas, diabetes, entre otras. Evitar su consumo excesivo.
alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio. Este texto ha sido adaptado por el Ministerio de Salud para que ustedes puedan comprender e informarse sobre los alimentos. Bien, ahora pequeños vamos a analizar el contenido de cada sección. En esta parte, según lo que hemos leído, se nos ha informado sobre qué son los alimentos y que su consumo en exceso pueden causar daño. Luego acá se nos ha explicado una clasificación de los alimentos que es por su origen, quiere decir quién nos da esos alimentos. Cuando es el animal el que nos brinda el alimento, se le llama origen animal. Por eso vemos aquí el pescado, la carne, los huevos y el queso. El queso está hecho de leche y la leche nos da la vaca, por lo tanto es un animalito. Origen vegetal. Obviamente todos los alimentos que nos dan las plantas, como quienes, la beterraga, el brócoli, la lechuga. Origen mineral. Hay dos alimentos que son de origen mineral, el agua y la sal. Bien. Otro tipo de alimento que se nos ha explicado son los alimentos naturales. Quiere decir que los consumimos de manera rápida, así como está, sin que haya ido a una fábrica, ¿verdad? O también se nos ha dicho que son mínimamente procesados para que conserven su buen estado, ¿verdad? Para que no se malogren. ¿Qué tipos de alimentos nosotros consumimos de manera natural? Por ejemplo, las verduras que las comemos en ensaladas, las frutas, ¿verdad? Y las carnes que se tienen que cocinar, al igual que las menestras. Todas ellas las comemos de manera directa, sin tener un proceso. En esta parte de aquí vemos que se nos ha informado sobre aquellos alimentos que para ustedes son sabrosos, pero ya sabemos muy bien que son dañinos. ¿Por qué? Porque son procesados y ultraprocesados. Significa que tienen muchos químicos, preservantes para que no se malogren, y estos alimentos se realizan en las fábricas, por ejemplo, la gaseosa, ¿verdad? Y se nos dice bien claro que debemos evitar su consumo excesivo. Ahora, estos octógonos ustedes lo observan en sus envolturas de sus golosinas. Cuando dice aquí alto en azúcar, significa que puedes enfermarte de diabetes, también de caries en los dientes, te van a picar, ¿verdad? También pueden ocasionar un aumento de peso. Luego acá nos dice alto en grasas saturadas. ¿Qué provocan ello? El colesterol, fallas cardíacas, es decir, que tu corazón ya no funcione muy bien. Y alto en sodio, que también tiene problemas muy severos en el corazón, en los riñones, por eso que está de color negrito, porque son peligrosos. Después de la lectura, ¿qué debemos de hacer? Revisa tus anotaciones y contrasta las respuestas que diste con la información que tienes después de la lectura. Responde, ¿de qué trata el texto? ¿Qué texto será? ¿Han variado tus respuestas? Quiere decir, vamos a comprobar si las hipótesis que hemos escrito en el cuadrito es lo correcto, si hemos acertado o no. Conversa con un familiar y responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice de los alimentos? Según el texto, ¿qué son los alimentos naturales? Según el texto, ¿qué contienen los alimentos procesados u ultraprocesados? A partir de la lectura, ¿qué alimentos debes evitar consumir? ¿Por qué? ¿En dónde has visto los octógonos negros? ¿Para qué servirán? Ustedes ya saben que deben de buscar esta información en su texto. Para cada pregunta que le plantee su familiar,
Ustedes tienen que ubicarlo y así responder de la manera correcta. Señala y enumera las secciones de la infografía. Esto ya lo hemos visto al inicio, ¿verdad? ¿Qué es infografía? ¿Cuántas secciones tiene? Así como lo observamos con sus palabras resaltadas, como en este caso vemos de color rojo, verde, ¿verdad? Aquí también contamos, a ver, acá hay 1, 2, 3, 4 secciones. En la primera sección se nos habló sobre qué son los alimentos. Luego la segunda sección, el origen de los alimentos. La tercera sección, los alimentos naturales. Y la cuarta sección, sobre los alimentos procesados y ultraprocesados. Ustedes se dan cuenta que los textos o palabras o frases que están resaltados de otro color nos orientan las secciones del texto. Ahora responde, ¿de qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada sección de la infografía, texto e imágenes. Señala en cada sección la información más importante, texto e imágenes. Analiza e identifica la información que brindan las imágenes. Y por último, completa la tabla respondiendo a la pregunta. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Completamos. Para ello debemos tener en cuenta que se nos pide en la siguiente tabla. Ustedes observan que aquí están las secciones del texto, la primera, segunda, tercera y cuarta sección. De cada una de ellas debes de responder qué es lo más importante que nos dice, según lo que hemos leído. En la primera sección, nosotros hemos leído que los alimentos son sustancias nutritivas para el desarrollo de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué será lo más importante de la segunda sección? ¿De qué nos habló, recuerdan? Sobre el origen de los alimentos. Entonces responderemos: las clases de los alimentos según su origen. Tercera sección. En esta parte nos habló sobre los alimentos naturales. Entonces, respondemos: los alimentos naturales nos ayudan a vivir sanos y saludables. Y por último, la cuarta sección, se nos habló lo más importante que podemos rescatar: los alimentos procesados y ultraprocesados son dañinos porque causan enfermedades. Lee integrando tu respuesta de las 4 secciones y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? Listo, ya puedes responder. ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué trata principalmente el texto? Así que yo espero que todos ustedes ya se encuentren listos para responder a esta pregunta, que está muy sencilla, ¿verdad? ¡Bien hecho! Recuerda, para hallar el tema principal en una infografía, es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada sección del texto. Luego, debes juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Observa y responde. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte del texto? ¿Para qué colocó el autor esta parte del texto? ¿Qué puso al final? Evitar su consumo excesivo. ¿Qué nos quiere decir entonces?
que estos alimentos explican que son dañinos para la salud. Por lo tanto, ¿para qué lo colocó el autor esta imagen? Para informarnos sobre qué alimentos son perjudiciales para la salud. Muy bien. Aquí vemos, ¿no? Qué delicioso, cómo saborea el niño todo ese tipo de alimentos que son perjudiciales. ¿Cuántos de ustedes estarán así? No creo, ¿verdad? Ustedes sí saben elegir sus alimentos saludables. Por eso comen bastantes frutas y verduras para tener un buen sistema inmunológico, para tener buenas defensas y combatir las enfermedades. Muy bien. Y por último, dice, a partir de la lectura, ¿qué alimentos debes evitar consumir? ¿Por qué? ¿Qué debes evitar consumir? Ya ustedes lo saben. En cambio, ¿qué debes de consumir? Las frutas y las verduras. Y ya hemos terminado nuestra actividad, por lo tanto, es momento de evaluar los aprendizajes. Para ello, tienen ustedes la ficha de autoevaluación, donde ustedes ya saben que deben de señalar cuál es el nivel de su avance, ¿verdad? En este caso, ustedes leen aquí que dice, ubiqué información en el texto escrito, expliqué de qué trata principalmente el texto, opiné a partir de lo que leí, ¿para qué se colocaron las imágenes en el texto? Si todos ustedes, que yo sé que sí, han alcanzado esta parte de la casilla que dice lo logré, quiere decir que ustedes ya han alcanzado la competencia. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ya que estos criterios les ha permitido conseguir el logro de esta competencia, que es del área de comunicación. Bien, niños y niñas, espero que sigan teniendo un bonito día, que Dios y la Virgen siempre los acompañe y los guarde de todo peligro. Recuerden siempre practicar las medidas de higiene para evitar las enfermedades, no solamente de esta pandemia, sino todas las enfermedades que siempre son ocasionados por no tener hábitos de higiene, ¿verdad? En casa, en nuestra vida diaria. Muy bien, un fuerte abrazo, estamos en comunicación, Dios los bendiga.